El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, mi Señor, por este tiempo tan especial y tan maravilloso. Valoramos con todo el corazón, mi Señor, que, no siendo dignos de poder estar aquí, Tú nos traigas con tus lazos de amor y de misericordia y nos permitas poder contemplar la hermosura de tu santidad. Nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales para poder ser sensible a tu dirección. Muchas gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Entendemos este gran privilegio y por eso te damos gracias. Porque eres tú el que colocas, Espíritu Santo, el querer como el hacer en cada corazón. Ese deseo que tenemos cada mañana al despertar de venir a buscar tu presencia, eres tú el que lo haces. Y te amamos con todo nuestro corazón, mi Señor, porque gracias a tu fidelidad, nosotros hoy estamos aquí para escucharte nuevamente. Muchas gracias. Entendemos que no es por nuestras obras de justicia, porque cometemos errores, porque nos equivocamos. Estamos aquí fue por la obra preciosa y maravillosa que tu Hijo Jesucristo hizo en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias por amarnos tanto al punto de entregar a tu único Hijo por nuestros pecados. Gracias por salvarnos. Hoy proclamamos que la sangre de Jesús nos lava, que esa sangre de Jesús nos limpia, que esa sangre de Jesús nos purifica, que la sangre de Jesús nos justifica, que la sangre de Jesús nos santifica. Tu sangre tiene poder y ella fue el precio que se pagó por nuestra redención, de manera que el enemigo no tiene ninguna autoridad en nuestra vida. Te pertenecemos completamente a ti, mi amado, y te damos gracias. Gracias por todo lo que hoy harás en este día. En tus manos colocamos todos aquellos temores, todas esas inseguridades, y te pedimos que nos llenes del don de la fe que nos permita poder tener confianza en que todo saldrá bien a pesar de lo que nos toca enfrentar en este día. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, y sabemos que todo lo que va a ocurrir en este día ya está escrito, y hay cosas maravillosas que se han escrito acerca de nosotros, porque tú nos amas y quieres lo mejor para nuestras vidas. Pido una bendición muy especial para cada persona que se levanta anhelando tu presencia, que se levanta con fe creyendo que tú puedes obrar ese milagro que tanto anhelan. Bendecimos sus vidas. Pido, amado Dios, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Son tu rebaño, son tus ovejas, cuídalas y protégelas siempre. Que no les falte el alimento, que no falte la provisión. Quebranta toda enfermedad de los cuerpos. Trae restauración, paz a las familias.
quita los temores, las inseguridades y permite, amado Dios, que podamos estar en tu presencia, llenos de tu paz y confianza, sabiendo que tú tienes control de todos nosotros. Eres bienvenido. Sabes que en este lugar te adoramos y te bendecimos. Y aquí hemos venido a glorificarte solamente a ti. Ven y haz lo que solo tú sabes hacer, mi amado. Bienvenido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Todos ustedes, familia preciosa de verdades eternas, ¿cómo amanecieron? Pero muy buenos días. La bendición del Señor les acompañe en todo lo que ustedes emprendan en esta nueva jornada. Dios vaya delante de ustedes como poderoso gigante rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Con Cristo, no se nos olvide, somos ni siquiera vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. El enemigo debe saberlo, así que proclámelo con todas las fuerzas de su corazón. Diga conmigo: con Cristo yo soy más que vencedor. Otra vez, con Cristo yo soy más que vencedor. El enemigo necesita saberlo, porque una de sus armas favoritas, y hoy vamos a estar hablando de esto, es el temor para que no conquistemos. Y estaba mirando algo que pasó en la vida de Job. Ustedes conocen a Job, ¿verdad? La Biblia dice que este hombre, Job, era un hombre recto, número 1. Era un hombre perfecto, número 2. Era un hombre temeroso de Dios, número 3. Era un hombre apartado del mal, número 4. ¡Wow! Este hombre tenía todo lo que necesita una persona para andar en rectitud e integridad. Y uno pensaría que una persona como Job, tan recto, tan perfecto, tan temeroso de Dios y tan apartado del mal, a personas así nunca les pasa algo malo, ¿verdad? Uno imaginaría que todo debería salirle bien. Pero dice la palabra que un día la desgracia tocó a la puerta de este hombre y todos los hijos que tenía murieron en un solo instante. Ahora imaginemos una casa donde 10 hijos mueren. Wow, esto debe ser demasiado doloroso para un padre, ver los cadáveres de sus hijos allí. Y de pronto llega otro y le da otra mala noticia. Y le dice: mira, se levantaron los caldeos y quemaron todas tus propiedades, todos los bienes los perdió. Se quedó sin nada y era uno de los orientales más poderosos de aquella tierra. ¡Wow! Y no conforme con eso, vino una enfermedad a su cuerpo, su piel estaba cubierta de gusanos y tenía que rascarse con un tiesto. ¡Wow! Esto es algo terrible. Es algo terrible. Pero veo algo maravilloso en Job. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la prueba, este hombre siguió honrando a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Pero descubre una puerta que abrió Job. Él dice más adelante: el temor que presentí me ha sobrevenido. Ojo a esas palabras. El temor que presentí me ha sobrevenido. ¿Qué es el temor? El temor es una especie de fe contraria. Aquello que tú presientes, eso te va a ocurrir, lo vas a traer a tu vida. Si Job dice: el temor que presentí me ha sobrevenido, era porque él estaba presintiendo que sus hijos iban a morir. Él, aunque era un hombre de oración, él presentía que iba a perder todos sus bienes. Y eso le pasó. Él, aunque oraba todos los días, presintió que se iba a enfermar y eso que presintió le sobrevino. El temor fue la puerta que el enemigo encontró para entrar a la vida de Job. Satanás recorría toda la tierra y Dios le dice: ¿no ha visto mi siervo Job, varón recto, perfecto? ¿Y sabe qué le dice Satanás a Dios? Le dice: lo que pasa es que tú lo has rodeado de tu favor. Es decir, él tiene un cerco de protección. Quítale eso, a ver si Job no blasfema contra ti. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que tú blasfemes contra Dios cuando estás pasando por una prueba. Pero Dios no blasfemó.
Pero fue el temor la puerta que encontró el enemigo para venir a la vida de Job y destruir su vida, todo lo que tenía. Así que hoy es un día donde el Señor va a liberarnos a través de su palabra de todo temor que pueda estar atando nuestras vidas. Porque el temor es, repito, el arma favorita de Satanás. Así que yo le pido con todo mi corazón que esté muy atento, porque el Señor hoy, a través de su palabra, va a traer liberación a nuestras vidas de todos los temores. Temores a la muerte, temores al futuro, hay tantos temores. Así que yo le invito que a medida que estemos enseñando la palabra, que el Señor nos esté enseñando, yo sé que el Espíritu Santo va a ir mostrándole qué tipo de temor usted ha dejado entrar en su corazón. Pero el temor tiene que irse de su vida hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Preparamos nuestro corazón. Vamos a decirle, Señor, yo no quiero que la palabra caiga junto al camino, que vengan las aves y la coman. Yo no quiero que la palabra caiga en pedregales y que no dé fruto porque no tenía raíz y se seque, no. Tampoco que caiga en medio de espinos, sino que tu palabra pueda caer en buena tierra y que esta palabra dé fruto en mi vida al 100%. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Otra de las enseñanzas que Jesús nos dejó la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 28. Tiene como título, ¿a quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Mateo 10, 28 dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el contexto, Jesús acababa de advertirles a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Estos falsos líderes imponían cargas sobre otros que ellos no movían ni con un dedo. Además, amenazaban a las personas diciéndoles que si no los obedecían, serían expulsados de la sociedad. Por otro lado, como los judíos estaban bajo el control del Imperio Romano, eran continuamente vigilados, hostigados y humillados por sus soldados. Asimismo, eran forzados a pagar altos impuestos. De esta manera, los miembros del pueblo de Israel, además de las preocupaciones cotidianas, sentían que sus vidas estaban en continuo peligro. Por eso vivían permanentemente con temor, en un estresante estado de alerta. Vivían bajo presión, temían por sí mismos y temían por aquellos que amaban. Aquellas almas que sufrían bajo el yugo opresor del temor, es a las que Jesús les declara el texto que hoy compartimos. Así que si usted alguna vez ha sentido temor, yo he sentido temor, esta palabra es para usted y para mí. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice la palabra, Mateo 10, 28. Dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La vida es única e irrecuperable, alguien dijo. La vida es como una moneda. Tienes una sola y debes saber no cómo gastarla, sino cómo invertirla. Porque una vez se te acabe esa moneda, ya no hay más. Tienes una sola vida. No es como el gato que dicen que tiene 7 vidas, una sola. La vida es única e irrecuperable.
Por eso, nadie quiere perder la vida. Nadie se quiere morir. Especialmente el hombre sin Dios, que no sabe qué le esperará al dejar este mundo. Pero Jesús nos dice que no debemos temer, ya que lo otro que pueden hacernos, o lo que pueden hacernos otras personas, es tan solo quitarnos la vida física. Pero hay algo mucho peor que esto, porque existe una realidad más allá de esta vida. La gente dice, hay que gozar la vida, que la vida es corta. Pero resulta que hay vida después de la muerte, en la eternidad. ¿Y qué pasa cuando dejamos este mundo? ¿Qué pasa después de muerto? Sin lugar a dudas, el temor a la muerte es el mayor de los temores del hombre. Porque una vez que ha sido alcanzado por la muerte, ya no podrá hacer cosa alguna. No hay solución para esto. Toda esperanza terminará. El daño que produce la muerte no puede ser reparado. No obstante, Jesús nos dice que no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer nada más después de muerto. ¿Por qué? Porque a la vista del Señor, la muerte física no determina el fin de todo, ¿no? Jesús había venido al mundo para dar por concluido el poderío de la muerte que atemorizaba al hombre. Tomó cuerpo humano y habitó entre nosotros para derrotar el dominio del diablo sobre la humanidad. Hebreos. En el capítulo 2, versos 14 y 15 enseña, Hebreos 2, 14 y 15 dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo, de carne y de sangre. ¿Para qué? Porque Él se hizo carne y habitó en medio de nosotros para el propósito principal de Jesús al venir a este mundo. Fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice la palabra. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, por el temor de la muerte. Ante la obra redentora de Jesús, que nos abren las puertas a la eternidad, Pablo proclamó algo. Él dijo, en 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57, 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Mira lo que dijo Pablo acerca de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, usted y yo con Cristo somos más que vencedores, porque Él nos dio la victoria sobre la muerte. Así que con toda autoridad, Jesús puede decirnos que no debemos temer por la muerte, pues Él, a quienes estábamos bajo la esclavitud del temor, nos ha traído aún sobre la muerte a través de su sacrificio. Me encanta Efesios 2, 4 al 6, que Él dice, por gracia sois salvos,
Y dice que juntamente con Él nos hizo resucitar en los lugares celestiales. Nos hizo resucitar y sentar en los lugares celestiales. ¡Wow! Pero ¿cómo si estamos aquí? Hay un lugar reservado para nosotros. Y eso ocurrió con la muerte de Jesús y su resurrección. No obstante, cuando Jesús nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo, Él abarca mucho más que aquellos que pueden quitarnos la vida. Sí, hay otras formas, ¿sabía usted?, en que se nos puede dañar o se nos puede cercenar y hacernos sentir como muertos. En verdad, el temor en sí mismo, el temor produce la muerte de nuestra libertad para actuar. Decía Nick Bullissi, un hombre que no tiene manos ni pies, decía, la verdadera parálisis del ser humano está en su manera de pensar. Es el temor el que causa esa parálisis. Hay gente que puede que esté con vida, pero no accionan, es como si estuvieran muertos entonces. No avanzan, no conquistan, están ahí paralizados. Porque tienen miedo a emprender nuevas cosas. Tienen miedo a fracasar y el temor te paraliza. Estás vivo, pero estás muerto a la vez. El temor limita nuestras acciones. Hay personas, ¿sabía usted?, que hablan con mucha libertad, pero cuando tú le pones un micrófono adelante, o tú les prendes una cámara de televisión, el temor los paraliza. Tienen dones, Dios les ha dado talento, pero el temor no los deja actuar. Tienen miedo a hablar en público, miedo a ser el oso, miedo al futuro, miedo a la vejez. El miedo toma el control de nuestros pensamientos y nos desanima. Atenta contra nuestras elecciones y sentimientos. El temor se apoya en las posibles consecuencias desagradables que quisiéramos evitar vivir en esta tierra. Y es una batalla que se libra principalmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Existen muchos miedos o temores que a diario buscan apoderarse de nosotros. Ya hablamos del temor a la muerte. La gente le tiene miedo a morirse. Sobre todo el que no conoce de Dios, porque no sabe lo que le espera después de la muerte. Pero también está el temor a un futuro incierto. ¿Qué será de mí en el mañana? Y algunos consultan a los astrólogos para saber qué va a pasar con ellos en el futuro. Pregúntele a Dios. Y Él dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro que ustedes esperan. Estoy pensando en el futuro hacerles bien, así que no teman. Temor a tomar una decisión que repercutirá en nuestra vida. El temor a la reacción que pueda tener la gente. El temor a la enfermedad. Hay personas que dicen, cuando el médico les dice, mira, tú tienes algo que no veo bien aquí en este examen, vamos a repetirte el examen. Hasta ahí llegó esa persona. Yo les conté un testimonio de una persona que fue al médico y le encontraron una masita en su seno. Y dijeron, tenemos que volver a estudiarlo. Y esa señora ya empezó a decir que tenía cáncer ella misma. Y se empezó a rapar la cabeza y ya no comía. Se estaba muriendo, ni siquiera le habían dado el examen. Porque el temor hace eso. Las palabras tienen poder y cuando las palabras te dicen, tu examen salió positivo para cáncer, esa palabra te destruye. Antes de haberte dicho, tú estabas bien, estabas tranquila, te movías, pero apenas te dijeron algo que no estaba bien, enseguida empezaste a desmayar en la fe y yo me quiero morir. No te mueras todavía, no te has muerto y hay esperanza. Para los que están entre los vivos, sigue luchando.
Hay gente que tiene temor a crecer. Tiene temor a asumir los nuevos desafíos de la vida. Y no salen de su casa porque, ay, ¿cómo me va a tocar tener yo que afrontar la vida y pagar y asumir? Hay gente que tiene temor a envejecer, cuando las canas son sabiduría. Ah, pero tú tienes mucha sabiduría entonces, porque tienes muchas canas. Es el proceso de la vida. No, yo quiero ser joven todo el tiempo. No, te vas a envejecer. Hay un señor que tenía como 100 algo de años. Y este señor aburrido con la vida decía, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. La muerte se olvidó de mí. No me puedo morir. Qué maluco que uno no se pueda ni morir y todos se mueran y pasen las generaciones y uno ahí. No. Todos tenemos un día y una hora. El temor a enfrentar el mundo. Temor a una situación o a una persona. A veces le tenemos temores a las personas, ¿verdad? El jefe, temblamos. No. Todos estos temores tienen una misma raíz. ¿Sabe cuál es? La incredulidad. En una ocasión, frente al temor de sus discípulos, que no sabían cómo reaccionar ante una tempestad, Jesús les dijo a ellos, Marcos, capítulo 4, verso 40, Marcos 4:40, les dijo Jesús a sus propios discípulos que estaban con él. Marcos 4:40. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, diría yo, el principal de ellos. Es el lado opuesto de la moneda, el lado contrario de la fe. Es como el agua y el aceite. Por eso el Señor le dijo a Jairo cuando vinieron de su casa a decirle, tu hija acaba de morir. El Señor le dijo, cree solamente. Una sola cosa debes hacer, no creas y temas. El problema que encuentro es que muchas veces con la fe que creemos en Dios, también le creemos a lo que dicen las circunstancias, a lo que el enemigo nos dice. No, si vas a usar tu fe, úsala para una sola cosa. Úsala para creer. No la uses para creer y para dudar. No la uses para creer y preocuparte y angustiarte. Solamente cree. Por eso, aquel que auténticamente tiene fe, no teme. Yo le digo a las personas, ¿cómo usted me dice que tiene fe? Pero, ay, es que yo estoy con una angustia. Entonces usted no tiene fe. No, que yo sí tengo fe. Yo les digo, no tienes fe. Pero ¿cómo me dice que no tengo fe? Le digo, no tiene fe porque usted está angustiado, usted está preocupado, usted está afanado. Si usted tuviera fe, usted no se angustia. Porque la fe, el significado de fe es confianza, creer y fidelidad. Fe es confianza. La persona que tiene fe confía. Y el que está confiado, entonces no está preocupado. ¿Y por qué no está preocupado? Porque sabe que el Dios Todopoderoso está a su lado. Y no porque le contaron una historia, sino porque tiene la plena convicción que así es. Y les he dicho de David en muchas ocasiones, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Porque soy David que derribé a Goliat. No, yo no temeré, ¿sabe por qué? Porque yo no estoy solo. Y tú en esa prueba que estás viviendo de salud, tú no estás solo. Tú no estás sola. En ese problema financiero que estás viviendo, tú no estás solo. Dios está contigo y Él te dará la victoria, pero tienes que confiar. La persona que tiene fe, confía. Yo no estoy diciendo que sea fácil confiar. Hay momentos en el que uno dice, Dios, ¿y ahora? Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, entonces eso trae paz y confianza. La persona que tiene fe, confía. Porque sabe que el Dios Todopoderoso está a su lado. Y Él lo conducirá a un puerto seguro. A lugares de delicados pastos Él me guiará. Tengo un pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará.
Porque por más que las cosas no resulten como se esperaban, las personas de fe tienen la convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, como dice Romanos 8:28, todo obra para bien. Alguna vez escuché una frase que alguien dijo: lo que no te destruye te hace fuerte. Y otro dijo: lo que no te destruye te enseña. Y es verdad, todo obra para bien. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos que no debían dejarse llevar por los temores terrenales. No, porque todo temor atenta contra nuestra fe y no nos deja avanzar. El temor nos paraliza y nos ciega. Nos lleva a tomar malas decisiones o a elegir caminos equivocados. Nos produce ansiedad, nos produce desesperación, nos enferma y nos estresa. Yo era una persona demasiado temerosa. Todavía me faltan algunos temores, pero a mí me daba terror hablar en público. Me daba terror. Es más, me ponía blanco del susto. Me daba miedo, me sudaban las manos, me ponía frío. Y el Señor me liberó del temor y ahora puedo hablar por una cámara. Dios puede librarte. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones, le tiene miedo a meterse en un ascensor, le tiene miedo a la oscuridad, ¿sí? A las alturas. Los temores terrenales son un instrumento del diablo para conducirnos a nuestra propia destrucción. Esto no es un juego, mis amados. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Hay gente que dice: no, es que el diablo está por allá y el diablo... No, el diablo a veces se mete adentro y te maneja con el temor. Hay gente que le tiene temor a las culebras. Sí, cuando le van a cobrar. Estos temores arrasan con nuestra vida. Alguien dijo: la mejor almohada, la más deliciosa almohada, ¿sabe qué es? Tener una conciencia tranquila. Y te permite dormir en paz. Pero cuando tú estás lleno de temores, mira, tú no puedes ni siquiera dormir. Tú te acuestas y estás pensando y no puedes dormir. No tienes paz. No tienes gozo. Estás atado. No hay libertad. Esos temores no nos dejan percibir la presencia y el amor de Dios que siempre nos acompaña. Yo veía algo. Cuando tú le dices a una persona: mira, párate aquí y habla frente a esta cámara, el temor lleva a esa persona a rechazar eso. Dice: no, rechaza. Es decir, el temor es rechazar cosas, mientras que el amor es aceptar. Esa es la gran diferencia entre Dios y el diablo. El amor es aceptar. Entonces, cuando una persona tiene temor, rechaza. Entonces Dios le dice: te voy a dar. Y esa persona rechaza esa palabra. No, ¿cuándo? Si no trabajo, no como. Y le cuesta creer, le cuesta aceptar lo que Dios ya conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hay que destruir el temor. Jesús nos dice que no debemos temer, y no es una sugerencia, es una orden. A Josué le dijo: no temas ni desmayes. Pero ¿yo qué hago si tengo temor? No temas. ¿Sabe usted que la valentía no es ausencia de temor? La persona valiente con temor y todo va adelante. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Por supuesto que tú no puedes evitar sentir temor, pero el Señor te está diciendo: no te dejes controlar por ese temor. No te dejes manipular. No dejes que ese temor te diga cómo debes actuar. Antes, debemos aprender a someter nuestra vida al Señor y encontrar en Él la seguridad y la paz que buscamos. De este modo, más allá de los temores terrenales que solo pueden dañar el cuerpo, hay un temor que Jesús nos presenta, y es el temor que verdad cuenta. Él nos dice:
En Lucas 2:5, mire lo que dice Lucas 2:5. 12:5, perdón. Lucas 12:5. Dice la palabra en Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debes temer. Por un lado dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero por otro lado dice, sí teman. ¿Pero qué van a temer? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Wow. Jesús nos dice que no debemos temer a lo terrenal, porque aunque se nos arrebatase la vida, hay algo mucho peor que podría sucedernos, y es perder la vida eterna. Por eso, Él nos hace ver que debemos temer a aquel que no solo puede quitar la vida física, sino que tiene el poder para echar en el infierno o para salvarnos. Jesús nos llama a vivir el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Lo dice Proverbios 1:7. Ay, yo pensé que el principio de la sabiduría era tener mucho conocimiento. No. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Usted quiere ser una persona sabia? Tenga temor de Dios. Proverbios 1:7 dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de, y hago énfasis en la palabra de, porque no dice a, sino de. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no dice el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temor de Dios, no a Dios. Temor de Dios significa reconocerlo como el juez justo. Reconocer que Él tiene el poder para quitar no solo la vida física, sino arrojar al hombre a una condenación eterna. Pablo aseguró en 2 de Corintios capítulo 5 versos 10 al 11, 2 de Corintios 5 del 10 al 11, dijo el apóstol: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El tribunal de Cristo. Él es el que tiene el poder para decir te salvas o no. El tribunal de Cristo, a ese debes temer. Sea bueno o sea malo, verso 11. Dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El que teme a Dios o tiene temor de Dios, lo reconoce o reconoce a Dios como el juez justo. Esa palabra justo significa equilibrado, es decir, Dios va a dar a cada uno de nosotros lo que se merece. Él no puede inclinar la balanza, porque Él es justo. La gente dice: ¿por qué Dios permite que haya hambre en el mundo? Dios no permite eso. Es que cada cual escoge su camino y como consecuencia de sus actos recibe, porque cada acción te lleva a una consecuencia. Dios dice: yo coloco delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida para que vivas. Pero si tú escoges la muerte, ese camino que te parece que es recto te llevará a un destino. Cada decisión que tomes te va a llevar a un destino y vas a recoger lo que siembras. ¿Es malo Dios? No, malas nuestras elecciones. Él es justo. Si tú andaste en este mundo en justicia, justicia recibirás, porque Él es justo, no quita ni pone.
Eso significa. Por eso, no, Él no puede llegar porque es un Dios de amor a decir, ay, tú tienes estos pecadillos, ay, vamos a hacer de cuenta que no hiciste nada para que puedas pasar el examen y al otro lado te espere la vida eterna. No, conforme a tus obras. En el tribunal de Cristo te van a medir conforme a tus obras. Sí, aquí dice, y como Él es justo, eso vas a recibir. Pero Señor, yo te di la oportunidad para que tú anduvieras rectamente, pero tú escogiste. Por eso, la persona que tiene temor de Dios lleva una vida apartada del pecado y de la contaminación del mundo para no caer bajo la ira de Dios, que condenará a quien ha perseverado en el error. Temor de Dios significa amarlo con todo nuestro corazón. Temor de Dios significa servirlo. Temor de Dios significa obedecerlo. No solo creer en Él, porque a veces decimos, es que yo creo en Dios. Hasta el diablo cree. La diferencia no es que tú creas en Dios, sino que le creas a Él y que te sometas a Él. ¿De qué te sirve decir que tienes un Dios a quien no le haces caso? ¿De qué te vale proclamar a los cuatro vientos que tienes un Dios al que no le obedeces? ¿Para qué tienes un Dios si tú sigues haciendo las cosas a tu manera y no lo tienes en cuenta a Él? ¿Para qué dices que tienes un Señor si no te comportas como un siervo? ¿Para qué dices que Jehová es tu pastor si no obedeces como una oveja? El que teme a Dios lo ama y se cuida de no deshonrarlo. Moisés pronunció lo siguiente en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. El diablo nos dice, tú estás bien porque tú crees en Dios. Creer en Dios es simplemente aceptar que hay un ser superior que creó los cielos y la tierra, pero eso no va a cambiar las cosas. Las cosas las cambia que tú obedezcas a ese Dios. Y eso es lo que Él no quiere. Deuteronomio 10, del 12 al 13 dice, porque a veces esto es importante, a veces venimos a la presencia de Dios y pensamos que es que Dios tiene que darnos, Señor, dame, pero nunca nos hemos puesto a pensar, oye, ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? No, Dios dame un empleo, dame una casa, dame, pero ¿será que Dios solo está obligado a darme y yo no tengo ninguna obligación con Él? Pues aquí en este texto, el Señor nos revela lo que Dios exige de nosotros. Deuteronomio 10, del 12 al 13, dice la palabra. Ahora pues Israel, y ahí donde está Israel coloque su nombre. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora pues Humberto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ay, es que Dios también pide de mí. Sí, no es solo pedirle a Él, Dios pide de ti. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Dios pide de ti que temas a Jehová tu Dios. Dios pide de ti que andes no en algunos de sus caminos, sino en todos sus caminos. Teme a Dios y anda en todos sus caminos. Y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el verso 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice la palabra de Dios. Dios tiene demandas. Es como algunos hijos que creen que los padres solo tienen obligaciones. Y ellos no tienen ninguna responsabilidad con uno. No, también tienen obligaciones. Así que el que teme a Dios o tiene temor de Dios es aquel que vive para glorificarlo siempre. Es el que le expresa su amor por medio de usar su vida para servirlo y obedece su palabra. Tener temor de Dios significa usar nuestra vida para extender su reino. El que teme a Dios o tiene temor de Dios vive con el firme propósito de salvar a las almas. Así vivió el apóstol Pablo, que confesó lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 9, verso 16. 1 Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice la palabra: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad
Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es mi responsabilidad, es lo que Dios demanda de mí, no es un favor que le hacemos a Él. El que tiene temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, no puede concebir su vida sin dedicarla, no para ganar las cosas de este mundo, sino para llevar el Evangelio de la salvación a las almas. Así que tener temor de Dios no es tenerle miedo, porque a veces predicamos esto. El Señor le dice a Adán y a Eva cuando fallaron, porque el Señor los llama y dice, lo que pasa es que estaba desnudo. Y Dios les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Es decir, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién te enseñó eso? Porque siempre vienes a mi presencia desnudo y no te habías dado cuenta. ¿Quién te enseñó? Y muchas veces, como hombres de Dios que llevamos el mensaje, caemos en el error de pararnos en el púlpito solo a mostrar la vergüenza de la gente, de condenar a las personas, de meterles temor de que las personas teman a Dios y el Señor te va a cortar y Dios te va, es que tú estás en pecado y la maldición te caerá. Dios no te ha llamado para condenar a nadie, ni yo te condeno, dice el Señor, sino para hablar vida y vida en abundancia. Por supuesto que habrá cosas que el Señor exhorta, pero Dios no nos ha llamado como predicadores a meterle temor a la gente. Mucha gente va a la iglesia no porque amen a Dios, sino porque tienen miedo de irse al infierno. Y qué rico que lo que nos motiva a nosotros buscar a Dios ni siquiera sea si nos vamos o no al infierno, sino que lo que nos motive a buscar a Dios sea que le amamos a Él. Hay gente que está en la iglesia temblando por miedo a irse al infierno, y van a la iglesia porque tienen miedo de irse al infierno, no porque amen a Dios. Porque nos enseñaron fue a temerle a Dios. No es temor a Dios, sino temor de Dios, el principio de la sabiduría. Tener temor de Dios es vivir para su gloria, honrándolo con nuestra vida, reverenciándolo, respetándolo, amándolo, sirviéndole, obedeciéndole, extender su reino. El mundo nos amedrenta y esclaviza en el temor. Pero temer a Dios, o tener el temor de Dios, nos da la verdadera paz y auténtica libertad. Sin embargo, los hombres están más preocupados por los temores que les ocasiona el mundo temporal que por vivir en el temor de Dios, que es el temor que cuenta. Por eso te digo hoy, si vas a temer, teme o respeta a aquel que tiene el poder para condenarte o para salvarte. Eso significa temor de Dios. Tener respeto por Él, eso es temor de Dios. Respetarlo. No hay temor de Dios en el corazón del hombre cuando el Señor no está presente en sus pensamientos, en sus decisiones o en sus acciones. Allí no hay temor de Dios. Esto es, porque no viven para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos. Por medio de sus palabras, Jesús nos hace ver que el hombre siempre tendrá temor. O temerá a los hombres o temerá a Dios. O le temerá a este mundo o temerá al Señor. ¿Y usted? ¿Qué clase de temor tiene? ¿Siente miedo frente a alguna situación? ¿Hay alguna realidad que te intimida? Muchos sienten miedo ante las cosas que no pueden entender. Miedo de fallarle a Dios. Otros temen a los desiertos espirituales, que sus hijos se pierdan. Temen algunos problemas que no puedan solucionarse. Muchas veces nos produce ansiedad no saber qué pasará más adelante con nosotros. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué podrá pasar con nuestra familia o con aquel familiar que está enfermo? Y eso produce miedo. Pero el temor es el principal enemigo de la fe. Debemos temer a Dios, pero no dejarnos llevar por el miedo
que nos destruye desde adentro. ¿Ustedes se acuerdan de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra? 10 de ellos eran príncipes y en su gran mayoría, 10 de ellos vinieron diciendo: nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y el pueblo, por causa del temor, contaminó al resto del pueblo, o los espías contaminaron al resto del pueblo, y no pudieron entrar a la tierra de las promesas. El enemigo no quiere que tú entres a la eternidad y usa el temor para sacarte de ella. Necesitamos mantenernos en Dios. Necesitamos revestirnos de la paz que solo podemos encontrar al rendirnos a su voluntad en oración. Necesitamos perseverar en confiar en el Señor. Su palabra nos promete en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Este es hermoso, por favor, tómelo y escríbalo en su corazón. Deuteronomio 31, 8. Es una promesa del Señor para nosotros hoy. El Señor te dice hoy: Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si has sido víctima de temor, esta es una espada que el Señor te da para que cuando el temor venga a tu vida, tú le digas a Satanás: Satanás, te vas de mi vida, porque Jehová va delante de mí. Él estará conmigo. No me dejará, ni me desamparará, así que no temeré, ni me intimidaré. Y el diablo tendrá que huir. El temor a los hombres y al mundo no nos consumirá si aprendemos a mirar a Dios antes que a la condición que atravesamos. Los temores terrenales se desvanecen cuando aprendemos a confiar en el Señor. Por eso Jesús señaló en Lucas 12, del 6 al 7. Lucas 12, del 6 al 7. Jesús dijo: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La moneda más pequeña utilizada por los judíos en tiempos de Jesús era el cuarto. Para nosotros en nuestra época era el centavo. Con apenas 2 de esas monedas se podían comprar 5 pajaritos en el mercado. La vida de 5 pajarillos equivalía a 2 cuartos, muy poco. A pesar de esto, Jesús nos dice que Dios no olvida a ninguno de ellos. No. Aunque no sean muy valiosos, aunque se puedan comprar con monedas de poco valor, yo también cuido de ellos. Si Dios cuida aún de los seres más pequeños, ¿cómo no cuidará de nuestra vida? Si aún llegó a enviar a su Hijo amado a este mundo para salvarnos, si lo entregó a la muerte para que nosotros no tuviésemos que ser condenados. Siendo conscientes de esto, podemos estar seguros, mis amados, de que nuestro Señor cuida de nosotros celosamente. Sí, cuida de ti que tal vez está en la casa. ¿Y yo qué voy a hacer con este problema? Él está cuidando de ti. No se dormirá el que te guarda. Y si el Dios Todopoderoso cuida de nuestra vida, teniendo plena confianza en Él, podemos hacer a un lado temor. Temor, ¿sabes qué? Te vas de mi vida. No se debe temer, porque temer es desconfiar de la protección del Dios que cuida aún de las aves más pequeñas. Temer es dudar de su perfecto amparo, sabiduría y poder. Temer es ignorar al Dios que tiene contados todos nuestros cabellos. Y además, temer
es darse a uno mismo un valor inferior al de un puñado de pajaritos, del que Dios tiene cuidado. Jesús también dijo, en Mateo 6:26, Mateo 6:26, es su palabra, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Usted no ve un pájaro con un azadón tirando pico y pala para sembrar algo, no. Yo les conté de ese pájaro que estaba cantando, ¿verdad? Yo me levanté aquel día angustiado, tenía problemas, y escucho un pájaro cantar. Y yo decía, pero este pájaro, ¿por qué canta tanto? Y me asomé y lo vi que estaba metido en una jaula. Y yo decía, este pájaro está preso y canta. Y yo que estoy libre me quejo. Aprendí la gran lección de mi vida. El pájaro canta en medio de su cárcel, de su prueba, porque el pájaro sabe quién es su padre. El pájaro sabe que su padre lo alimenta y que no lo va a dejar en vergüenza. El que tiene al pájaro atrapado en la jaula va y compra alpiste o alimento para pájaros y busca y le mete agua en la jaula. Lo que ese dueño del pájaro no se da cuenta es que Dios está usándolo a él para llevarle aún en medio de su cautividad al pájaro el alimento que éste necesita. Por eso el pájaro, aunque está preso, se levanta a cantar. ¿Y tú a qué te levantas? ¿A cacarear? No. ¿No valéis vosotros más que ellas? Los pájaros salen en la mañana, ¡ay, quiero guayaba! Y van y se montan en el palo de la guayaba. Y uno que tenía el arbolito de la guayaba, esperando que la guayaba cayera para hacer un jugo, se la comió el pájaro. Ellas, quiero guanábana. Ay, no, me cansé voy por peras. No están preocupadas. Y nosotros valemos más que ellas. Porque si nos preocupamos, nuestro Padre Dios cuida perfectamente de nosotros. De usted y de mí. Por esto, podemos estar seguros que Él estará siempre a nuestro lado y nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Por eso, el mismo apóstol Pablo, con toda confianza, expresó lo siguiente, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dijo Pablo, Romanos 8:32. El que no escatimó, es decir, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no se reservó a su Hijo, ¿cómo no me va a dar el empleo que necesito? Si no se reservó a su Hijo, ¿cómo no me va a dar la sanidad que necesito? Somos muy valiosos para Dios. El mundo trata de desvalorizarnos, haciéndonos sentir insignificantes. Pero no es así a los ojos de Dios. El mundo quiere hacernos creer que no le importamos a nadie, que nuestra vida no tiene valor ni sentido, que estamos condenados a pasar por este mundo sin pena ni gloria. Pero no es así, mis amados. A los ojos de Dios tenemos un valor descomunal. Usted tal vez dice, nadie me quiere, nadie me valora, ni mi esposo, ni mis hijos. La vida, hey, tienes un valor descomunal. Por más que no sean muchos los que nos conozcan o registren, Dios nos conoce a la perfección, hasta el más mínimo detalle. Él conoce cada cabello. Y tiene registrado nuestro nombre en su corazón. Nos tiene esculpido en sus manos. Cada vez que Él mira las manos, ahí estás tú. No somos el producto de un accidente o descuido,
sino que el Señor planeó nuestra existencia detalladamente. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Usted no es producto del azar, del Big Bang, una explosión, no. Dios sabía todo lo que ibas a pasar, aún la prueba que estás viviendo hoy, y también sabía que la ibas a superar. No hemos sido olvidados, ni estamos perdidos, sino que Dios nos tiene presentes cada día de nuestra vida. No estamos solos, no estamos desamparados. Dios está continuamente con nosotros a nuestro lado. No somos huérfanos. Dios ha querido ser nuestro Padre. No somos desvalidos ni mendigos. Somos el especial tesoro del Señor. No somos vagabundos, sino que hay un reino celestial al que nos dirigimos y donde está nuestra morada eterna. No nacimos para vivir en la desgracia, sino para ser bendecidos y para ser de bendición. Dios dio a su Hijo amado para rescatarnos de la muerte. ¿Por qué? Porque lo merecíamos, no, porque nos ama. ¿Por qué Dios te va a dar algo? Porque tú te lo mereces, porque te ama. Y porque valemos mucho más de lo que este mundo quiere hacernos creer. Fue Dios quien nos creó. Así que solo Él puede conocer el valor real que tiene nuestra vida. Y Él nos demuestra que nuestra vida tiene un inmenso valor. Sabe que vale su vida y la mía. Nuestra vida vale tanto que fue cotizada por Dios al valor de la vida de su único Hijo, Jesús, quien vino a esa tierra e intercambió su vida por la nuestra en la cruz. Usted es valioso para Dios, es valiosa para Él. En verdad, por más que el mundo quiera hacernos pensar lo contrario, valemos extremadamente más que muchos pajaritos. Para Dios, nuestra vida vale más que el mundo entero. Su vida vale más que el mundo entero. Yo me imagino ese momento de decisión, que enviamos todas las joyas del universo para salvar a mis hijos, no alcanzarían. Enviamos oro, todas las minas de oro tampoco alcanzarían. Petróleo, níquel, no. Se necesita algo de más valor. Ah, bueno, entonces, si es necesario enviar a mi hijo para rescatarlos, yo me despojo de él porque los amo. Este es el precio. Usted y yo valemos la sangre que Jesús derramó por nuestros pecados. ¿Reconoces el valor que tiene tu vida para Dios? Entonces, ¿por qué pasas diciendo que no vales? Ni tampoco dejes que la gente te dé un valor, porque la gente te juzga, te señala y te quiere decir y te quiere... No, es que tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice. Tú no eres lo que dice tu problema, es lo que dice Dios. ¿O estás más pendiente en creer las mentiras del mundo que busca desvalorizarte? Cuando reconocemos nuestro valor ante Dios, podemos ser libres de todo temor. Ya no hay temor. Tú sabes quién eres. Y lo que la gente diga o piensa no te va a robar la paz. Podemos vivir con vigor y valentía para la gloria de Dios. El temor es una característica de quien no ha madurado en su confianza en Dios y quien no conoce cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Pero el que confía plenamente en Dios no les teme, aún ni a quienes matan el cuerpo. Vive, pero en el temor de Dios. Solo así podrás entonar este salmo. Salmo 118:6. Solo así podrás entonar este salmo. 118:6. Hermoso. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No obstante, quien vive atado al miedo sin reconocer el valor de su vida, no puede crecer espiritualmente ni entregarse por completo al Señor. Así que no temas. Cuando venga el temor a tu vida, recuerda quién eres en Cristo y quién es tu Padre. Termino con esto.
Si algo deberías temer, es al miedo que no te deja vencer. Amén. Padre, gracias por esta palabra. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy, a través de tu palabra revelada, recibimos la liberación de todos estos yugos de esclavitud que nos tenían atados. Todos esos temores, todas esas inseguridades. Ay, ¿será que me voy a quedar sin dinero mañana? Mira, déjame decirte que si Dios te ha sostenido durante todos estos años, Él no le va a quedar grande sostenerte hoy y de aquí en adelante. Si Él te ha defendido de los enemigos en el pasado, Él te va a defender ahora. ¿Qué pasa? ¿Dejaste de confiar en Dios? ¿Acaso tú no vales más que los pajarillos? Si Él alimenta a los pájaros, ¿cómo no podrá alimentarte a ti y darte lo que tú necesitas? Tienes que volver a confiar en Él. Padre amado, gracias por abrir nuestros ojos a través de tu palabra y hacernos entender que lo que nos ha estado robando la paz, el gozo, el vigor, la confianza, ha sido el temor. Así que temor, hasta hoy estás en mi vida. Te ato en el nombre de Jesús. Te ligo con cadenas de sangre y te echo fuera de mi vida. No te acepto más. Te vas ahora mismo de mi vida, de la vida de mis hijos, te vas de mi familia. No te acepto más en mi casa. Todo ese concepto equivocado que tenía de mí mismo, que tú me habías vendido, se va. Y hoy recobro la identidad que como hijo de Dios había perdido. Tú eres mi Padre. Puedo clamar: Abba, Padre. Tú eres mi papito bueno, hermoso, maravilloso, que me cuidas, que estás conmigo siempre, que tengo un valor incalculable. ¿Por qué voy a esperar que la gente me diga cuánto valgo yo? No, yo valgo lo que la sangre de Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que se van en este día las inseguridades. Si por el dedo de Dios te echo fuera, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Declaro en el nombre de Jesús que cada persona que ha recibido este mensaje, a partir de este día, nunca más volverá a ser controlada por el temor, por la tristeza, por la angustia, por la depresión, por la preocupación. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada vida y nos llenes de tu presencia siempre, para estar confiados. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si está libre, diga: gloria a Dios. Salte en un solo pie, mande corazones, haga algo. Estás libre, fuera temor. En el nombre de Jesús. Palabra. A todos ustedes un abrazo fuerte. Mañana, si Dios permite, nos volvemos a encontrar en punto de las 5:45. No se olviden de dar a conocer este ministerio, Verdades Eternas. Vayan al canal de YouTube. Si no se han suscrito, se llaman Verdades Eternas con Humberto Cancio. La página de Facebook, nuestro WhatsApp 317-427-0754. Los amamos muchísimo. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.